Hola, ¿cómo estás? Recientemente, a raíz de la reunión de los obispos de Aparecida, un querido lector y radioescucha enviaba una preocupación. Es de Guatemala, y Guatemala lamentablemente tiene el índice más alto de denominaciones cristianas no católicas, evangélicos, protestantes, algunos grupos sectarios, algunos grupos fundamentalistas, más alto de América Latina. Y este querido radioescucha o este lector me preguntaba si es que los obispos de América Latina habían tratado este tema en la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y qué hacía la Iglesia, qué hacía para que no terminemos siendo desbordados por las distintas denominaciones protestantes, algunas de ellas sectarias, ¿no? Bueno, en primer lugar, el tema de el avance de denominaciones religiosas no católicas en el continente ciertamente fue un tema abordado por los obispos y fue un tema suficientemente abordado, no ha quedado dejado de lado, y cuando el documento de la Quinta Conferencia se haga público, ahí los católicos vamos a poder ver que efectivamente hay una inquietud. Pero la inquietud de los obispos ha sido en este caso más amplia y más inteligente. Ellos se han preocupado por el hecho de que en general lo que existe es un enfriamiento del catolicismo, sectores muy amplios donde ya sea porque no llegan los sacerdotes y no pueden atenderlos, catequizarlos y proporcionarles los sacramentos, ya sea porque viven cerca de una parroquia, pero en un ambiente urbano se han convertido en personas tan convencidas de en la vida frívola, de la vida superficial, que se han alejado de la fe. Entonces, todas estas personas alejadas de la fe constituyen una pérdida dramática para la Iglesia. Algunos de esos alejados de la fe, que ya viven alejados de la fe, terminan convirtiéndose en evangélicos. Pero el problema fundamental no es que se conviertan en evangélicos. El problema fundamental es el vacío que ha generado la Iglesia, que no es capaz de predicar la palabra de Dios a todos los rincones y con la suficiente energía. Entonces, ese diagnóstico ha sido un diagnóstico muy claro y ha demostrado que en algunos países, por ejemplo, donde el número de católicos se ha pulverizado en plazos relativamente cortos, en el Brasil, por ejemplo, es curioso porque esa disminución no coincide con el crecimiento de los evangélicos o de los protestantes. Es decir, el número de evangélicos y protestantes es mucho menor. Lo que ha surgido es el crecimiento de las personas que se declaran no creyentes, o no practicantes, o agnósticas, o ateas, o de alguna denominación oriental. Entonces, el tema ciertamente es preocupante, pero el tema se convierte inmediatamente en una pregunta de primera persona. Existe la tendencia, y ya los obispos en Aparecida abandonaron esa postura, esa perspectiva, existía la tendencia a creer que la presencia protestante o evangélica en América Latina era consecuencia de una política norteamericana, había toda una teoría de la conspiración. Y efectivamente existe un famoso documento informado por Rockefeller al entonces gobierno de Nixon, que decía que era necesario o que era más conveniente para la política de Estados Unidos que en América Latina sucedieran dos cosas, ¿no? Se aplicara una política de control natal muy fuerte y, en segundo lugar, que se convirtiera América Latina en una región protestante, evangélica, para que compartan la forma de ver, el respeto a la ley, etcétera, que tienen los protestantes y que los católicos parecen no tener. Porque efectivamente cuando llegaban estas misiones, veían que los católicos pues tomaban en exceso, no respetaban las normas que la misma Iglesia les señala y vivían una fe completamente litúrgica, formal, en la cual iban al confesionario, quedaban libres de sus culpas y luego iban a misa, ¿no? Entonces, frente a esta realidad, es que muchos se han preguntado, bueno, ¿cuál es la causa real de el crecimiento de la secta protestante? ¿Que Estados Unidos puso dinero? Probablemente al comienzo. Algunas denominaciones protestantes tienen dinero propio, no es dinero del Estado norteamericano, donde la separación iglesia-Estado es muy férrea, ¿no?
Algunos podrán decir que fue la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, la que impulsó las primeras denominaciones. Muy bien, pero ¿cómo se explica hoy en día, si es que así fue al comienzo, cómo se explica hoy en día que una de las denominaciones que más está horadando los católicos en el Brasil son dos sectas que son completamente brasileñas, surgidas, nacidas en el Brasil, y que no solamente han surgido y nacido en el Brasil, se han exportado a los Estados Unidos y se han ido a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ciertamente se produce un vacío, y ese vacío es responsabilidad de ¿quiénes? De cada uno de nosotros los católicos. Y por tanto, la pregunta de ¿qué cosa hace la Iglesia? ¿Qué hace la Iglesia? Es una pregunta que hay que hacer, pero que hay que hacer frente a un espejo. Tú y yo tenemos que mirarnos frente a un espejo y decir ¿qué es lo que hace la Iglesia? Tú, miembro de la Iglesia, yo, miembro de la Iglesia. Una vez una amiga mía que trabaja en un ministerio en los Estados Unidos, en el ministerio hispano, me contaba un poco frustrada la experiencia que había tenido con un diácono permanente hispano que un día llegó y dijo, oye, al costado de mi parroquia, a 3 cuadras, los evangélicos han comprado una casa, una casita, y son evangélicos latinos, hispanos, ¿ah? Y están atrayendo a mucha gente. ¿Y qué cosa hace el arzobispo? ¿Qué hace la iglesia en esta diócesis? ¿Qué hace? No hace nada. Los hispanos se van a perder, ¿ah? Se van a perder. Y esta hermana consagrada se frustró bastante y le dijo, pero diácono, ¿qué cosa hace usted? Es su parroquia, son sus hermanos. ¿Qué está esperando que haga el arzobispo? Y yo le pregunté, bueno, ¿y cuál fue la reacción del diácono? Y dijo, bueno, titubeó, se quedó desconcertado, ¿no? Porque él esperaba. Pero es que ciertamente a veces esperamos que el arzobispo venga y haga alguna cosa mágica, o que el sacerdote venga y haga una cosa mágica. No tenemos sacerdotes, nos faltan sacerdotes en la mayoría de los casos. Entonces, la única manera de llenar los vacíos desde el punto de vista litúrgico sacramental es con más sacerdotes. Tenemos que promover las vocaciones. ¿Tú promueves las vocaciones? Si eres mayor de edad, casado, casada, ¿promueves las vocaciones entre tus hijos? ¿Los estás preparando para que sean los evangelizadores del futuro o no? ¿O simplemente te preocupas que sea un buen estudiante, que vaya a hacer una buena carrera, que gane dinero y te mantenga a ti? Esa no es una manera cristiana de ver la realidad. No hables de la iglesia como una cuestión ajena a ti. Por el sacramento del bautismo tú has recibido la responsabilidad de anunciar el evangelio. Y en consecuencia, tú eres, yo soy, los que debemos ir a tocar las puertas de las casas para que los católicos regresen a la fe y la vivan con más intensidad y con más generosidad. Y una vez que hagamos que los católicos vivan con más fe, con más intensidad su propia fe, entonces tenemos que ir a tocar la puerta de las casas de los evangélicos para pedirles que vuelvan a casa. Pero si tú y yo, si nosotros los laicos no somos los agentes para hacerlo, entonces no podemos esperar que las autoridades de la iglesia, a quienes erradamente muchas veces llamamos la iglesia entre comillas, resuelvan los problemas. Este tema está en tus manos y en las mías. Que tengas un buen día.